Sí, Señor esa glorioso. fuerza para que podamos nosotros ir adelante firmes. Pido, hermano, que se ponga de pie. Y abra su Biblia. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera Timoteo 1, 18 al 20. ¿Usted lo tiene más fuerte a mí? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, maravilloso Dios. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, nuestro Padre, que nos sabiduría y entendimiento para que en esta hora podamos discernir este mensaje que hoy trae para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poner atención, Señor, que sea usted hablando de nuestra vida, no sea yo un obstáculo, no sea un medio para que todos podamos aprender de su palabra. Espíritu Santo, guíanos en esta noche, exhórtanos en esta noche y guíanos por eso, Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante y que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones, que nosotros podamos ser obedientes, nosotros venimos delante de ti, Señor, porque reconocemos que eres el que permanecer firmes y obtener la victoria por medio de usted, que nos conforma. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre Santo. Háblanos en esta noche, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Peleemos la buena batalla. Es el tema en esta noche, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en algunas ocasiones, como podemos ver en sus escritos, hermanos, que él se refiere al cristiano como un soldado y también se refiere a la vida cristiana como la buena batalla. Por eso, hermanos, el título de esta noche, que peleemos la buena batalla, ya que usted y yo, como cristianos, somos soldados de nuestro Señor Jesucristo, el cual usted y yo debemos de pelear en esta vida, en este mundo. Tenemos que pelear, hermanos, en este mundo contra el enemigo que todos los días nos acecha, nos ataca, y por lo tanto usted y yo es importante que estemos preparados para la batalla. Amén. A lo mejor el apóstol Pablo hace esta comparación con un soldado cristiano por su disciplina, hermanos, quizás por el entrenamiento que tiene para la batalla, por su comportamiento, por su conducta. Sabemos que un soldado debe de ser obediente, se le da instrucciones y debe de obedecer esas instrucciones, porque si no las obedece en batalla puede caer. Y eso también, hermanos, quizás por la valentía que tiene, porque no cualquier persona está dispuesto a ir a una batalla pensando de que podría caer, que podría morir. Por ello, hermanos, es importante de que nosotros entendamos el por qué el apóstol Pablo compara al cristiano como un soldado. Y es necesario que usted y yo, hermanos, siempre estemos preparados para la batalla. Gloria a Dios. Porque la batalla, hermanos, es necesaria. Y además, hermanos, vale la pena que usted y yo peleemos la buena batalla. Así es. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, al final de que terminemos esta batalla, seremos recompensados. Gloria a Dios. Dios nos va a recompensar. Amén. Y Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él es el que está con nosotros. Y sabemos, si Él está con nosotros, vamos a poder obtener esta batalla. Aleluya. Entonces, hermanos,
es lo que nos dice la palabra en esta noche, que peleemos la buena batalla. Pero ¿en qué consiste, hermanos, la batalla cristiana que debemos de pelear? Estamos viviendo, hermanos, unos tiempos malos, así lo dice la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos y estos tiempos son malos. Por lo tanto, usted y yo no debemos de desaprovechar este tiempo. Los hijos de Dios no debemos de desaprovechar este tiempo. Debemos de prepararnos todos los días espiritualmente para pelear la buena batalla. Nuestra responsabilidad ahora como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, es prepararnos para luchar contra el enemigo. Así es. Porque si no nos preparamos, entonces, hermanos, no vamos a poder obtener la victoria. Y de eso se trata, que usted y yo, hermanos, seamos victoriosos. Pero de eso, hermanos, nos habla Efesios, hermanos, en el capítulo 6, versículo 10 al 13. Vamos a leer Efesios, capítulo 6, 10 al 13. Dice, hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí algo muy importante, hermanos, de que lo que nos dice, hermanos, que nosotros no nos dice que debemos de vencer al enemigo, no nos dice que debemos de pisotearlo, no nos dice que debemos desecharlo, sino que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que debemos de resistirlo. Debemos de resistir a los ataques del enemigo. O sea, esa es nuestra tarea, hermanos, resistir. Un soldado en combate debe de resistir la batalla. ¿Por qué? Porque pueden venir muchas circunstancias en el momento de la batalla. Puede que él tenga miedo, entonces eso haga que él retroceda. Puede que sienta temor de morir y no quiera ir a la batalla y eso lo detenga. Entonces, hermanos, lo que nos dice aquí en la palabra de Dios es que nos fortalezcamos en Él, que tomemos la armadura de Dios para que nosotros, hermanos, estemos dispuestos a ir a la batalla, que tengamos esa valentía y esa fuerza y ese poder con la ayuda de Dios para que usted y yo no le temamos al enemigo, sino que podamos resistirlo. Que podamos resistirlo, hermanos, significa que usted y yo podemos obtener la victoria, porque si resistimos vamos a obtener la victoria. De lo mismo nos dice también el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8 y 9. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo mismo nos aconseja el apóstol Pedro. Dice que permanezcamos firmes en la fe, que resistamos firmes en la fe. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos, permanecer firmes en la fe. Porque no es fácil permanecer firmes, hermanos. Un soldado puede estar todo el día de pie, pero con el tiempo, hermanos, se puede cansar. Con el tiempo, el ambiente del lugar donde él se encuentra puede hacer que lo debilite, ¿sí? Y tantas circunstancias que le puede padecer un soldado, hermanos, eso lo puede debilitar y puede hacer que él se canse y no se mantenga firme, ¿sí? Y usted y yo sí debemos de permanecer firmes en la fe. Dice el versículo que leíamos, 18 y 19, hermanos, decía:
el apóstol Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí hay dos cosas muy importantes. Le dice manteniendo la fe y buena conciencia. Es así como vamos a pelear la buena batalla, manteniendo nuestra fe. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de mantener nuestra fe, en este sentido, hermanos, lo podemos tomar de dos maneras. La fe puede referirse a nuestra confianza y esperanza que nosotros tenemos en Dios. También se puede referir, hermanos, a la fe, al conjunto de doctrinas o enseñanzas que hemos recibido de los apóstoles, o sea, de la palabra de Dios. ¿Sí? Esa fe, esos dos significados, hermanos, en eso debemos de permanecer firmes. ¿Sí? En la confianza que usted y yo tenemos en Dios y en lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Porque en eso consiste nuestra fe. En lo que Dios nos dice y lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Entonces, en eso debemos de resistir y permanecer firmes. Pero el problema es eso, hermanos. Decimos que tenemos fe, que tenemos confianza en Dios, pero cualquier cosa, hermano, nos hace retroceder. ¿Cómo pues podemos decir que vamos a permanecer firmes en la fe si cualquier cosita que nos pase retrocedemos? ¿Sí? Si cualquier circunstancia, alguna tribulación que venga a nuestras vidas, alguna prueba que nosotros podamos pasar, eso nos hace retroceder. Y cuando retrocedemos, hermanos, es porque desconfiamos, es porque no creemos, es porque nuestra fe es débil. Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, hombre de poca fe, somos de poca fe. Cuando somos de poca fe, que comenzamos a retroceder. Y vienen las pruebas y viene todo aquello, lo malo que nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros, hermanos, no creemos en lo que Dios nos dice. Y permanecer firmes en la fe significa no dudar en ningún momento que Dios va a estar con nosotros. Porque esa es una promesa de Dios. Que Él ha dicho que Él va a estar con nosotros en todo tiempo y hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Eso debemos de creerlo. Y Él nos va a ayudar, Él nos bendice en todo lo que nosotros le pedimos, en nuestros caminos y en todo, hermanos, Él nos bendice. Así es. Por lo tanto, hermanos, no debemos de dudar en ningún momento, sino mantenernos firmes en la fe. Muchas veces también, hermanos, decimos que tenemos fe porque conocemos la palabra de Dios. Hemos sido instruidos en la palabra de Dios. De hecho, aquí cada culto somos instruidos, somos enseñados por la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos mucho conocimiento, conocemos mucho de la palabra de Dios. Pero a pesar de que conozcamos de la palabra de Dios, hermanos, a pesar de que conozcamos las doctrinas y todo lo que Dios nos dice por medio de su palabra, muchas veces hacemos lo que nosotros creemos. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser obedientes, cuando la palabra de Dios nos dice que nos apartemos del mal, que nos guardemos para nuestro Señor, que busquemos la santidad, ¿sí? que seamos una iglesia limpia y sin mancha. Todo eso nos dice la palabra de Dios. Pero muchas veces el cristiano falla en eso, aún conociéndolo, aún sabiéndolo, entonces falla. Segunda de Corintios, capítulo 10, hermanos, versículos 3 y 5. Vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 10, 3 y 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una palabra muy importante, hermanos, que nosotros, aunque estemos en la carne, no militamos en la carne, ¿sí? Nuestra carne, hermanos, es quizás el campo de batalla. El mundo es el campo de batalla, porque ahí es donde nuestra carne quiere estar, es ahí donde nuestro cuerpo quiere estar. Pero aunque usted y yo vivamos en el mundo, hermanos, nuestra carne, usted y yo no peleamos con nuestra carne, sino que peleamos, hermanos, es una batalla espiritual, ¿sí? Porque Dios es espíritu y Él está con nosotros. Amén, así Él es. está en nosotros. Bendito. Por lo tanto, hermanos, aquí como dice en versículo 3 al 5, decía, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda esa fortaleza nos la da Dios. Todo lo podemos lograr si nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios constantemente. Solo así. Porque no podemos pelear la batalla, hermanos, la buena batalla, si nosotros no buscamos de Dios. Si nosotros no somos obedientes a nuestro Dios. Es necesario que seamos obedientes para que podamos decir, hermanos, y poder dar esa certeza que verdaderamente usted y yo tenemos fe. Y que vamos a permanecer firmes en la fe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16 y 17, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el espíritu. ¿Sí? Esto es muy importante, hermanos, ¿no es así? Como dice aquí, versículo 16. Sí, bueno, pues sí, versículo 16. Dice: teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahí, hermano, usted y yo debemos de perseverar ahí, porque aquí nos dice, hermanos, que usted y yo es mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Es mejor que nosotros muramos, hermanos, siguiendo a Cristo, que viviendo en los deseos de nuestra carne del mundo. Es mejor hacer eso que otra cosa. Es mejor padecer por nuestro Señor Jesucristo, porque Él padeció por nosotros, porque Él es el único que nos puede dar vida. Por lo tanto, hermanos, es así como consiste la buena batalla. En esto consiste la buena batalla. Entonces, hermanos, dice: ¿cómo peleamos la buena batalla? ¿Cómo la podemos pelear usted y yo? ¿Cómo podremos pelear esta buena batalla? Una de las cosas que le decía, hermanos, vamos a leer el versículo principal, 18 y 19, decía: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando dice aquí este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, es que nosotros, hermanos, seamos obedientes a nuestro Dios. Porque Dios nos da mandamientos. Dios nos ha dado mandamientos, los cuales usted y yo debemos de cumplirlos, debemos de obedecerlos. Eso se traduce como, hermanos, que usted y yo debemos de sujetarnos a nuestro Dios. Debemos de sujetarnos a Él, porque Él
es quien nos puede guiar para poder pelear la buena batalla. Él es quien nos puede dar esa fortaleza que necesitamos para que nosotros podamos ser victoriosos. ¿Sí? Solo sometiéndonos a nuestro Dios es como usted y yo podemos permanecer firmes y obtener la batalla. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo mío, te encargo para que milites la buena milicia. ¿Sí? Esto se traduce como la buena batalla. Entonces, hermanos, solo así, que nosotros, hermanos, nos sujetemos a nuestro Dios. Sujetarnos significa ser obedientes, es hacer lo que Dios nos dice. Como le decía, podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no cumplimos con lo que la palabra de Dios nos dice, entonces usted y yo vamos a caer en batalla. Vamos a caer en batalla. Y eso es lo importante, que seamos, hermanos, obedientes. Porque el cristiano, hermanos, no hace lo que quiere hacer, sino que hace lo que Dios le dice que haga. Y eso mismo hace un soldado. El soldado no hace lo que él quiere, sino que él hace lo que las órdenes que le dan a él. Eso es lo que cumple. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Pero como le decía, el problema es eso. Nosotros no hacemos lo que se nos dice en la palabra de Dios. Hacemos lo que nosotros creemos. Y ahí está el problema. Por eso es que muchas veces, hermanos, caemos, fallamos y le fallamos a Dios. Porque no obedecemos a lo que Dios nos dice. No le obedecemos a Él. Imagínense cuántas cosas Él nos pide en su palabra. Principalmente que seamos obedientes. Él nos habla en su palabra de los peligros que usted y yo corremos, de cómo podemos soportarnos, de cómo podemos mantenernos firmes. ¿Sí? Él nos dice que oremos mucho para que podamos resistir al diablo. Pero la oración es la que menos hacemos muchas veces. Muchas veces la oración no está en nuestras vidas. Cuando la oración es poder para nosotros. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario que nos sujetemos a nuestro Dios. Sujetarse, como decía, es obedecerlo. Santiago 4:7, hermanos, nos dice, vamos a leer Santiago 4:7. Santiago 4:7. Aquí lo tenemos, hermanos. Santiago 4:7. Dice, hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claramente nos dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: resistir al diablo todos los días de nuestra vida. Resistirlo. Solamente si nos sometemos a nuestro Dios, entonces el diablo va a ir de nosotros. ¿Por qué el diablo va a huir de nosotros? Porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros. El Espíritu Santo nos va a dar esa fortaleza para poder vencer al enemigo. El Espíritu Santo es que nos guía, que nosotros podamos hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos vierte a nosotros, hermanos, cuando hay algo que nosotros no debemos de hacer. El Espíritu Santo es, hermanos, quien nos dice, nos da esa alerta y nos dice: esto no debes de hacer. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, nosotros contristamos al Espíritu porque no le hacemos caso. No dejamos que Él nos guíe. Y usted no me va a dejar mentir, pero hay momentos en los cuales quizás nosotros sabemos que no debemos de hacer algo, pero a pesar que sabemos que no debemos hacerlo, tenemos conciencia de ello y lo hacemos. ¿Sí? Eso es, hermanos, no dejarnos guiar por nuestro Dios. Es quizás no tomarlo como nuestra autoridad a nuestro Dios. ¿Por qué?
qué? Porque hacemos lo que nosotros queremos. Y la palabra de Dios que nos dice que nos sometamos a nuestro Dios para que podamos resistir y el diablo huya de nosotros. Y eso es lo que debemos de hacer que el diablo huya de nosotros. ¿Sí? Hacer eso, lo que tenemos que hacer, eso, hermanos, que el diablo pueda huir de nosotros. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, también nos dice algo muy importante. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 3, versículo 17. Nos dice, hermanos, no, perdón, sí, 17. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? La palabra de Dios también nos dice que no solo nos sujetemos a la autoridad de nuestro Dios, sino que también, hermanos, que seamos obedientes con vuestros pastores, con las personas que están como líderes en la congregación. Y hay que ser obedientes, hermanos, porque es Dios que nos ha puesto ahí. Es Dios que les ha dado ese privilegio de estar al frente. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no tomamos al pastor como una persona a quien debemos de obedecer. Simplemente quizás lo tomamos como un maestro. Y allá yo si quiero obedecer, yo no. Por lo tanto, si nuestros pastores nos dicen que hagamos algo, es porque muchas veces, hermanos, es Dios que nos habla directamente por medio de ellos. Cuando se nos acercan a nosotros y nos dicen algo, que debemos de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra conducta, o algún consejo que nos dan, hermanos, muchas veces no lo tomamos a bien, lo tomamos como un regaño, como que quieren meterse en nuestras vidas. Y en la verdad no es así, hermano. Dios nos habla por medio de ellos, porque ellos están velando por nosotros también. Ellos están en constante oración para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo, para que Dios también nos ayude a nosotros y nos bendiga. Por ello, hermano, también debemos de ser obedientes con los pastores. No debemos de enojarnos cuando nos llaman la atención, pero es lo primero que hacemos, enojarnos cuando nos llaman la atención. Y muchas veces usted sabe que no siempre van a ser llamadas de atención de, como le digo, cariñosa, ¿verdad? Sino que muchas veces cuando nos dicen la verdad nos duele. Cuando nos dicen la verdad duele, pero es necesario, hermano, que seamos humildes y que aceptemos esos consejos, esos regaños, esos llamados de atención. ¿Por qué? Porque así es como nosotros también demostramos, hermano, que verdaderamente nos sujetamos a nuestro Dios. Porque esa es parte de que recibimos la autoridad de nuestro Dios, porque es Dios que nos ha puesto. También nos dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros debemos de obedecer a las autoridades terrenales. Todo eso también, hermanos, que muchas veces también somos renuentes en esas cosas también en nuestra vida terrenal. Pero usted y yo, hermanos, como en otro mensaje lo vimos, debemos de ser obedientes en todas las circunstancias. Por ello, hermanos, sujetarnos a nuestro Dios es así como usted y yo podemos pelear la buena batalla. Otra, hermano, es aferrándonos a las promesas de nuestro Dios. Le decía, hermanos, en el versículo 18 de Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Estas profecías, hermanos, se traducen como promesas de Dios para Timoteo. Sabemos, hermanos, de que Dios nos ha hablado a nosotros en profecía muchas veces. Nos habla en profecía y ahí vienen las promesas de Dios. ¿Sí? Él nos da promesa a nosotros, hermanos,
Y nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. Dios en su palabra también nos da muchas promesas. Y entonces en base a eso, usted y yo también debemos de vivir. En base a eso nosotros debemos de fortalecernos. ¿Sí? Porque Él ha prometido algo y Él lo va a cumplir. Él dijo que se fue al cielo, hermanos, y que Él va a volver por una iglesia. Entonces, esa es una esperanza nuestra. ¿Sí? Es una promesa que Dios nos hizo a nosotros, y eso es razón suficiente y motivo suficiente, hermano, para que usted y yo estemos dispuestos a poder pelear la buena batalla. ¿Sí? Porque vale la pena, hermano. Yo creo que eso es lo que usted y yo perseguimos, que Dios nos pueda llevar cuando Él venga a este mundo. ¿Sí? El podernos ir con Él. Entonces, hermanos, sí vale la pena que usted y yo hagamos todo lo que Él nos dice en su palabra, que permanezcamos firmes en la fe, que nos sujetemos más a Él, que nos sujetemos a nuestros pastores, ¿sí? Que nos mantengamos firmes en la fe. Solo así, hermanos, es como usted y yo podemos lograrlo. No hay de otra manera. No hay otra manera. Las promesas de Dios deben de ser un motivo suficiente, hermanos, para que usted y yo queramos seguir adelante y no retroceder. El enemigo va a venir y nos va a decir: ¿cuánto tiempo ha pasado y él no ha venido? Le estás pidiendo tal cosa y no te lo concedo. Necesitas de un favor de Dios, necesitas a lo mejor salud y no la obtienes. Le estamos pidiendo a Dios y Él no la concede. El enemigo nos va a atacar por todos los lados, ¿sí? El enemigo es astuto y sabe cómo llegarnos. Pero si usted y yo, hermanos, estamos firmes y estamos obedeciendo a nuestro Dios y nos esforzamos, hermanos, por obedecerle a Él, entonces, hermanos, el enemigo va a huir. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos de seguir adelante con solo el hecho que nosotros creemos en las promesas de nuestro Dios. Otra situación, hermanos, por la cual podemos pelear la buena batalla es la disciplina. Como le decía, un soldado necesita disciplina. Él tiene disciplina para cumplir las órdenes, ¿sí? Un soldado se levanta de madrugada a las 4 o 5 de la mañana. Usted y yo necesitamos levantarnos a esa hora para orar y poder estar preparados para poder vivir el día a día. Eso es algo disciplina, hermano. Disciplina es lo que necesitamos en nuestra vida, ¿sí? Porque no podemos decir ahí los que viajan en el bus voy a orar, o cuando nomás me despierta aquí costadito voy a orar, ¿sí? O cuando esté desayunando voy a orar también. Lo primero que debemos de tener es disciplina y prepararnos para nuestro día, hermano, porque vamos a ir a la batalla. En ese día vamos a ir a la batalla. Si somos hijos de Dios, una batalla nos espera todos los días. Por eso levantarnos, hermanos, con disciplina a las 4 o 5 de la mañana a orar, hermanos, eso es de mucha ayuda para usted y para mí, ¿sí? Porque cuando no oramos, hermanos, quizás todo nos sale mal en el día y decimos: ¿y por qué me está saliendo todo mal? Porque no oramos. No oramos. ¿Por qué hago todo mal? Nos equivocamos al tomar decisiones, hasta la podemos fallar a Dios. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para nuestro día a día. Nosotros necesitamos, hermanos, disciplina. Y eso es lo que pasó, hermanos, aquí en el versículo 20 de 1 Timoteo capítulo 1. Dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo disciplinó a estas dos personas. No nos habla más de estas dos personas, solo dice que lo disciplinó a Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Esto es, hermanos, pienso que el apóstol Pablo hizo esto porque él ya había hablado con ellos personalmente, ya había hablado con otros testigos de la congregación, ya lo había hablado en público en la iglesia, así como la palabra de Dios nos instruye
de cómo debemos exhortar o llamarle la atención a un hermano. Pienso que todas las oportunidades ya se habían agotado, pero esto continuaba, hermanos, en el mismo problema. Y si continúa el mismo problema, dice la palabra de Dios, que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto quiere decir, hermanos, que los dejó fuera de la iglesia. Pero no es que los esté condenando, no es que los estaba mandando a morir, no los echa, hermanos, de la iglesia para que se mueran. No, recordemos que en el mundo todas las personas tienen oportunidad de salvación. ¿Sí? Todas las personas tienen oportunidad de salvación. Pero las personas que vienen aquí se congregan y aceptan a Cristo, pero muchas veces caen en pecado y no quieren salir de ese pecado, necesitan disciplina. ¿Sí? La palabra de Dios nos manda que nosotros nos alejemos de aquellas personas que hacen divisiones en las iglesias, de aquellas personas que están en pecado, que nosotros nos alejemos de esas personas. ¿Sí? Lo mismo pasó, hermanos, en el 1 Corintios capítulo 5, donde un hombre vivía en pecado porque estaba viviendo con la mujer de su padre. ¿Sí? Y lo mismo pasó, fue entregado a Satanás, pero fue entregado en disciplina. A lo mejor, hermano, yo pienso de que cuando esté en el mundo va a venir alguna prueba, el cual él se va a arrepentir y va a volver a los pies de Dios. Porque es lo que pasa muchas veces, hermano. Las personas que se alejan de los caminos de Dios van al mundo y ahí sufren mucho. Sufren tanto que se dan cuenta que ellos verdaderamente estaban en el camino correcto, pero que por sus malas acciones, su mala conducta, Dios les pasó factura. Por lo tanto, hermanos, es así como ellos también pueden tener la oportunidad de ser salvos. ¿Sí? Pero la disciplina, hermanos, es lo que nos ayuda a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice aquí que los echó a Satanás? Porque, hermanos, porque nosotros creemos que todas las personas que estamos aquí somos protegidos por Dios. ¿Sí? Dios, allá vamos a leer Job, hermanos, capítulo 1, versículo 10. Job, capítulo 1, versículo 10. Nos dice, hermanos, ¿no le ha acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí Satanás hablaba con Dios y él decía que este siervo Job era intocable. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y él le decía, no le has acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que él tiene. Es la protección de Dios que tenía Job en ese tiempo. Nosotros creemos, hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos la protección de Dios, mientras estemos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Job era una persona íntegra, una persona obediente, y por lo tanto tenía la protección de Dios. Nosotros creemos que todos que estamos aquí, hermanos, tenemos la protección de Dios. Y no es justo, hermanos, de que hay personas que están en pecado y estén gozando de la protección de Dios. Por lo tanto, por eso es disciplinado y es expulsado de la congregación. Nosotros, hermanos, no debemos de pasar por eso, sino que debemos de ser disciplinados en obediencia. Por lo tanto, hermanos, no debemos de llegar hasta ese punto que nos llama la atención, que nos aconseja y no queremos cambiar. De hecho, hermanos, los que estamos aquí, todos ya hemos sido transformados. Y si hemos sido transformados y si el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a ser obedientes. Así que, hermanos, pensemos en esta noche. Verdaderamente estamos peleando la buena batalla. La estamos peleando como Dios nos ha dicho. Que Dios en su palabra nos ha dicho en qué consiste la buena batalla y cómo podemos pelear. Sujetándonos a nuestro Dios en disciplina, hermanos, y manteniéndonos firmes. Así que, hermanos, sigámonos preparando, sigamos
nosotros adelante, porque algo bueno nos espera cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Nosotros nos podemos ir si verdaderamente estamos peleando una buena batalla. Cerremos nuestros ojos y demos gracias.